Nunca pensé que sería yo quien estuviera de pie en mi propia cocina, con las manos temblando, mirando a mis padres de 58 años mientras sacaba las palabras a la fuerza. ¿Vais a empezar a pagar alquiler, 800 euros al mes, o tendréis que encontraros otro sitio? La cara de papá se puso roja, los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, y durante un segundo el único sonido era el zumbido bajo de la nevera, que antes pensaba que hacía demasiado ruido. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo las personas que me criaron habían convertido mi casa en la suya sin ni siquiera una conversación? ¿Y la parte más aterradora? ¿Y si yo era el monstruo por decir por fin, basta? Dejadme retroceder, porque nada de esto pasó de la noche a la mañana. Tengo 32 años, estoy soltero, y por primera vez en mi vida adulta, realmente tenía mi vida en orden. Compré esta casa de 3 dormitorios hace 2 años, después de currármelo mucho en un trabajo de tecnología que me permite trabajar desde casa. No era enorme, pero era mía. Mañanas tranquilas con café en la terraza trasera, mi despacho en casa montado exactamente como me gustaba, con 2 monitores y esa silla ergonómica cara en la que me había gastado un dineral. Sin compañeros de piso, sin ruido, solo la clase de paz con la que sueñas cuando eres joven y te quedas en los sofás de los amigos. Me encantaba. La necesitaba. Hace 3 meses sonó mi teléfono mientras estaba en medio de una fecha límite. Era mamá. Su voz sonaba alegre y burbujeante, como cuando intenta venderte algo. Cariño, papá y yo por fin lo hemos hecho. ¡Hemos vendido la casa! Siguió hablando de cómo se iban a mudar a algo más pequeño, de que el mercado estaba perfecto, de que habían encontrado un apartamento mono con piscina comunitaria y todo. Me alegré de verdad por ellos. Aquella casa era la misma en la que me crié, la de la escalera que crujía en el 3er escalón y el jardín trasero donde aprendí a montar en bici. Era el momento. Los dos estaban envejeciendo. Las rodillas de papá ya no eran lo que eran, y mamá llevaba años quejándose del trabajo del jardín. Les dije que estaba orgulloso y les ofrecí ayudarles con la mudanza si lo necesitaban. Se rieron y dijeron que lo tenían todo controlado. Les creí. 2 semanas después, estaba en el sofá mirando el móvil cuando sonó el timbre. No fue un ding-dong normal, más bien como si alguien se hubiera apoyado en él. Abrí la puerta y allí estaban los dos, de pie en mi porche, con maletas a juego y un camión grande de mudanzas con el motor en marcha en la acera. Papá llevaba su sombrero favorito de pesca. Mamá agarraba el bolso como si fuera un salvavidas. Detrás de ellos veía cajas apiladas en la parte de atrás del camión, muebles, lámparas, incluso el viejo aparador de porcelana del comedor. El estómago me dio un vuelco tan fuerte que me mareé. ¡Sorpresa!, canturrió mamá, dando un paso adelante para abrazarme como si fuera lo más normal del mundo. El apartamento se cayó, cariño. Solo es temporal, te lo prometemos. Estaremos fuera antes de que te des cuenta. Me quedé allí congelado, con la palabra «se cayó» resonando en mi cabeza. Sin aviso, sin llamada, sin un «oye, ¿podemos quedarnos unos días?». Simplemente ¡pum! Aquí estamos, con todas nuestras posesiones terrenales a cuestas. Mi mente repasó todas las excusas posibles que podía dar, pero entonces miré los ojos cansados de papá y la sonrisa esperanzada de mamá, y las palabras se me murieron en la garganta. Eran mis padres. Me habían dado de comer, vestido, animado en todos los partidos de fútbol lamentables. La familia ayuda a la familia, ¿no? Tragué saliva con fuerza, forcé una sonrisa y dije, «Vale, unas semanas. Lo solucionaremos». Esa noche les ayudé a meterlo todo dentro. El dormitorio de invitados se convirtió en el suyo. Cama, mesitas de noche, todo. Incluso trajeron su propia televisión, porque la del salón es demasiado pequeña.
Me dije a mí mismo que estaba bien. Dormiría en mi habitación como siempre, trabajaría desde el sofá si hacía falta. Ellos estaban agradecidos, o al menos lo fingían. Mamá hizo mi lasaña favorita esa primera noche, la que lleva ricota extra, y nos sentamos a la mesa como en los viejos tiempos. Papá contó chistes sobre cómo por fin podría ver el partido sin que mamá le gritara por el volumen. Me reí con ellos, pero algo en mi pecho ya se sentía tenso, como una goma estirada un poco más de la cuenta. La primera semana fue casi agradable, de una forma rara y nostálgica. Mamá tarareaba mientras hacía el café por la mañana, igual que cuando yo era pequeño preparándome para el colegio. Papá se sentaba en la terraza con sus crucigramas y me preguntaba por el trabajo. Volvía de correr y me encontraba la cena lista. Comida de verdad, no las cosas del microondas con las que solía sobrevivir. Me decía a mí mismo que era temporal. Encontrarían un sitio. Tenían el dinero de la venta de la casa en el banco. Lo sabía porque papá mencionó la cifra una vez. Una buena suma de 6 cifras. Solo necesitaban tiempo para adaptarse. Pero las semanas se convirtieron en un mes, y lo temporal empezó a sentirse permanente. Dejaron de hablar de buscar apartamento. Mamá reorganizó los armarios de mi cocina porque así tiene más sentido, cariño. Una mañana bajé y encontré mi taza favorita, la que tiene el asa rota que tengo desde la universidad, colocada en un estante al que ni siquiera llegaba sin una silla. Papá reclamó el sillón reclinable del salón como su trono. Todo el día la tele a todo volumen. Deportes, noticias, esos infocomerciales ruidosos que me hacían doler la cabeza. Ahora intentaba trabajar desde mi dormitorio porque el cuarto de invitados ya no existía y mi despacho se había convertido en almacén de su ropa de temporada y cajas etiquetadas Navidad 2012. Me sentaba en la cama con el portátil sobre una almohada, auriculares puestos, intentando ahogar el sonido de papá gritándole a los árbitros a través de la pared. Me dolía la espalda. No conseguía concentrarme. Por las noches me quedaba mirando el techo, escuchándolos moverse abajo, y sentía cómo crecía lentamente un resentimiento en el estómago. Empecé a notar pequeñas cosas que me iban desgastando. La factura de la compra se triplicó. Se comían mi comida sin preguntar. Mi yogur griego bueno, los filetes que me permitía comprar para la semana. Mamá decía, los repondremos, cielo, pero nunca lo hacían. Las facturas de los suministros también se dispararon. Un día llegó la factura de la luz y casi me atraganto. 300 euros, porque a papá le gustaba la casa bien fresquita. Y mamá ponía la secadora para las toallas todas las mañanas. Me pillaba apretando la mandíbula tan fuerte que me dolían los dientes, y luego me sentía culpable. Eran mis padres, se habían sacrificado por mí. Pero cada vez que entraba en mi propio salón y veía sus cosas por todas partes, la cesta de punto de mamá en la mesa de centro, las zapatillas de papá junto a la puerta como si fueran los dueños, algo dentro de mí se retorcía más fuerte. Al llegar los 2 meses, era un fantasma en mi propia casa. Solo salía de mi habitación cuando era necesario, esquivando conversaciones, poniendo excusas para comer en mi escritorio. Los amigos dejaron de venir porque el ambiente era raro. Un colega me escribió, «Tío, ¿tus padres siguen ahí? El sitio parece una residencia de ancianos». Me reí, pero por dentro estaba gritando. Intenté dar pistas. Entonces, ¿alguna suerte con los apartamentos?, preguntaba durante la cena. Mamá suspiraba dramáticamente y decía, «Todavía nada nos convence, cariño. Queremos el sitio perfecto». Papá gruñía y cambiaba de tema al tema. Me sentía invisible, como si mis necesidades ya no importaran. El punto de ruptura llegó un martes cualquiera. Había tenido el peor día en el trabajo. Reuniones seguidas, un proyecto con fecha límite respirándome en la nuca, y solo quería desplomarme en el sofá con una cerveza y silencio. En cambio, entré y encontré a mamá y papá en la cocina
discutiendo dónde colgar un calendario nuevo que habían comprado. Su calendario. En mi pared. El aire olía al asado que habían cocinado en mi horno, usando mi comida. Y de repente, toda la frustración tragada durante meses explotó en mi pecho. Las manos empezaron a temblarme. Sentía la cara ardiendo. Me quedé en la puerta, con el corazón latiéndome tan fuerte que lo oía en los oídos. Y dije las palabras que llevaba semanas ensayando en mi cabeza. Mamá, papá, tenemos que hablar sobre el alquiler. El silencio que siguió fue más pesado que nada que hubiera sentido nunca. Los ojos de mamá se abrieron como si le hubiera dado una bofetada. Papá dejó su taza de café lentamente y el tintineo sonó demasiado fuerte. Seguí con la voz más firme de lo que me sentía. Lleváis aquí 3 meses. Estáis usando mis suministros, comiendo mi comida, ocupando mi espacio. Os quiero, pero esto ya no es temporal. 800 euros al mes. Es mucho menos de lo que podría cobrarle a cualquiera. Es justo. La cara de papá pasó de confusa a enfadada en un instante. ¿Vas a cobrarle alquiler a tus propios padres?, dijo, como si las palabras tuvieran mal sabor. El labio de mamá empezó a temblar y luego llegaron las lágrimas, grandes y dramáticas, las que siempre me hacían ceder cuando era niño. «Te criamos», susurró con voz entrecortada. «Te dimos todo. ¿Y así es como nos lo pagas? La familia no le cobra a la familia, cariño. Somos sangre». Sentí la culpa golpeándome como un camión, pero no me eché atrás. Mi voz se mantuvo firme, aunque tenía el estómago hecho un nudo. La familia tampoco aparece con un camión lleno de cosas y se muda sin preguntar. Teníais el dinero de la venta de la casa. Podríais haber encontrado un sitio. En cambio, simplemente os quedasteis. Y ahora estoy trabajando desde mi dormitorio como si volviera a ser un estudiante. No intento ser cruel. Intento sobrevivir en mi propia casa. Mamá se tapó la cara y empezó a sollozar de verdad. Papá le pasó el brazo por los hombros y me lanzó una mirada que me hizo sentir de 2 centímetros de alto. Estamos dolidos, hijo, muy dolidos. Nunca nos vimos como una carga. La palabra carga quedó flotando en el aire como humo. Quería gritar que ellos no eran la carga, que lo era la situación, pero solo me quedé allí, con el techo oprimido, preguntándome si acababa de quemar el puente con las 2 personas que se suponía que me querían, pasara lo que pasara. Eso fue hace 2 semanas. No han pagado ni 1 euro. La casa sigue llena de sus cosas, sus rutinas, sus expectativas. Mis hermanos han empezado a bombardearme el teléfono. Mensajes llamándome codicioso, sin corazón, diciendo que debería avergonzarme. No he dormido bien desde entonces. Todas las noches repaso esa conversación en la cocina, preguntándome si soy yo el que está equivocado, si la sangre realmente significa alquiler gratis para siempre. Pero entonces pasó por mi dormitorio convertido en despacho y siento ese nudo familiar en el estómago. Y sé que no puedo seguir viviendo así. Los días que siguieron a ese enfrentamiento en la cocina se sentían como caminar por un campo de minas en mi propia casa. El aire estaba cargado de una ira pesada y no expresada que hacía que cada crujido del suelo sonara como una acusación. Mamá y papá apenas me miraban. El desayuno era silencioso, salvo por el tintineo de las cucharas contra los cuencos. Mamá había tomado el control de hacer avena todas las mañanas, igual que cuando tenía 10 años, pero ahora sabía a obligación en vez de a cariño. Me sentaba a la mesa con mi café, mirando el teléfono, fingiendo leer correos, mientras el estómago se me revolvía. Papá gruñaba algo sobre el tiempo y se iba al salón arrastrando los pies, echando el sillón hacia atrás con más fuerza de la necesaria. El volumen de la tele subió otro punto, como si me estuviera retando a quejarme. Intenté darles despacio, pero ya no quedaba sitio. Mi dormitorio se había convertido en todo: despacho, salón, cápsula de escape. Cerraba la puerta después de las llamadas de trabajo y me sentaba al borde de la cama, frotándome las sienes, repitiendo las lágrimas de mamá en bucle en mi cabeza.
Te criamos, había susurrado esa noche, y las palabras se me clavaban como espinas. Recordaba a mamá quedándose hasta tarde cosiendo mis disfraces de Halloween, a papá entrenando a mi equipo de la liga infantil, aunque odiaba el béisbol. Habían renunciado a vacaciones para que yo tuviera aparatos. Habían hecho turnos dobles cuando el dinero escaseaba. ¿Era yo realmente el villano aquí? El pecho se me quedaba hueco, como si alguien me hubiera sacado todo lo bueno y solo hubiera dejado dudas. Pero entonces miraba las cajas que aún llenaban el pasillo, las que juraban que desharían cuando encontremos un sitio, y el resentimiento volvía a arder más fuerte que antes. 2 días después de poner la regla del alquiler, mamá me acorraló en la lavandería. Estaba doblando camisetas, intentando mantener la normalidad, cuando apareció en la puerta con esa mirada triste y llorosa que había perfeccionado con los años. «Es que no lo entiendo, cariño», dijo con la voz temblando, lo justo para que mis manos se pararan a mitad de pliegue. «Te dimos los mejores años de nuestras vidas, pañales, fiebres a medianoche, la universidad que juntamos con esfuerzo. ¿Y ahora quieres que paguemos como si fuéramos extraños?» Extendió la mano y me tocó el brazo, con los dedos fríos por el aire del sótano. Sentí la culpa cayendo sobre mí otra vez, espesa y asfixiante, pero no me aparté. En cambio dije, en voz baja pero firme: «Mamá, no estoy pidiendo la luna, solo que ayudéis a cubrir lo que estáis usando. La factura de la luz sola ha subido un 50%. ¿Y la comida? Vosotros gastáis más en una semana que yo en un mes». Ella retiró la mano como si la hubiera quemado. «La familia nos lleva la cuenta», soltó, y se dio la vuelta y se fue, con los hombros temblando. Me quedé mirando la secadora, con su zumbido vibrándome en los huesos, preguntándome cómo demonios me había convertido en el malo por querer recuperar mi vida. Papá era peor a su manera. No lloraba ni me hacía sentir culpable directamente. Solo se retiraba. Hacía pequeños comentarios cuando pensaba que no le escuchaba, lo suficientemente alto para que las paredes los llevaran directamente a mis oídos. «Supongo que algunos hijos olvidan de dónde vienen», murmuraba mientras cambiaba de canal. O dejaba el periódico abierto en la sección de clasificados sobre la mesa de la cocina, con apartamentos rodeados con precios muy por encima de lo que podrían permitirse solo con la pensión. Era como un mapa pasivo-agresivo, señalando lo imposible que era todo, sin decirme nada a la cara. A veces le pillaba hablando por teléfono en el jardín, con voz baja y amarga, hablando con mi hermana o mi hermano. «Vuestro hermano ha cambiado», decía. «Piensa que su casa elegante le hace mejor que nosotros». La sangre me hervía, pero me mordía la lengua hasta que dolía, porque ¿qué se suponía que hiciera? ¿Escuchar a escondidas y empezar otra pelea? Y entonces los hermanos se unieron a la refriega. Mi hermana mayor, Raquel, me llamó a medianoche esa primera semana, con la voz afilada como un cristal. «¿Qué coño te pasa?», sisió. Estaba tumbado en la cama, mirando el ventilador del techo dar vueltas perezosas, con el brillo de la pantalla del móvil como única luz en la habitación. «Mamá no ha parado de llorar. Papá dice que los estás tratando como inquilinos. Nos criaron a los 3, ¿y así es como se lo pagas? ¿Con una factura?». Intenté explicarle. El camión sin avisar, los 3 meses sin esfuerzo, cómo mi casa ya no parecía mía, pero me cortó. «Tienen dinero de la venta, claro, pero eso es para su jubilación, no para tu hipoteca. Estás siendo codicioso, hermanito, sin corazón». Mi hermano, Jaime, mandó al grupo al día siguiente una captura de un post viral sobre honrar a tus padres, con el pie de foto: «¿Esto eres tú?». El chat familiar explotó después de eso. Acusaciones volando, rencores antiguos saliendo como si hubieran estado esperando este momento exacto. Silencié el chat, pero el daño estaba hecho. Me sentía aislado, como la oveja negra de mi propia historia, de la que todos susurraban en las fiestas. Las noches eran lo peor.
Me quedaba allí tumbado después de que todos se acostaran, con la casa por fin en silencio, salvo algún crujido ocasional de su habitación al final del pasillo. Pasaba por listados de alquileres en el portátil, con el corazón acelerado por la esperanza frenética de que tal vez miraran si yo les enviaba opciones. Una noche encontré uno perfecto, un apartamento de un dormitorio a solo 10 minutos, en planta baja, que admitía mascotas aunque ellos no tuvieran. Lo imprimí, lo dejé en la encimera con una nota. «Este parece bonito. ¿Qué os parece?» A la mañana siguiente estaba en la basura, arrugado como si nunca hubiera existido. Mamá me vio mirándolo y se encogió de hombros. «Todavía nada nos convence», dijo de nuevo, la misma frase de siempre, pero esta vez sus ojos me retaban a insistir. Sentí la mandíbula tan tensa que pensé que me rompería un diente. Parte de mí quería gritar, sacar sus maletas a la acera y cambiar las cerraduras allí mismo. Pero la otra parte, el niño que aún buscaba su aprobación, seguía susurrando que la sangre era más espesa que los metros cuadrados, que echarlos me convertiría en el monstruo que mi familia ya pensaba que era. El trabajo también empezó a resentirse. Me despistaba en las reuniones, mirando la lucecita de la cámara del portátil mientras mi jefe hablaba de plazos, con la mente repitiendo la cara de papá cuando dije la palabra alquiler. Mis evaluaciones bajaron por primera vez en años. Los amigos escribían menos. Uno hasta bromeó que mi casa se había convertido en un hotel de padres y que tal vez debería cobrar extra por el viaje de culpa. Me reí en el grupo, pero por dentro me estaba desmoronando. Cada vez que olía el café de mamá haciéndose, o oía la risa enlatada de papá desde el salón, sentía como si pusieran otro ladrillo en la pared que me encerraba. Mi casa, la que había pintado, amueblado, hecho mía, se estaba encogiendo a mi alrededor, convirtiéndose en una olla a presión de resentimiento, amor y miedo, todo mezclado. Seguía esperando que se dieran, que dijeran por fin, «Tienes razón, pagaremos y empezaremos a hacer las maletas». Pero pasaron 2 semanas y nada. El dinero de la venta de la casa seguía intacto en su cuenta. Lo sabía porque mamá había dejado accidentalmente un extracto bancario en la encimera un día, con el saldo en negrita y tentador. Podrían haber pagado alquiler durante años y aún les sobraría mucho. En cambio se afianzaron más, reorganizando más cosas mías como si estuvieran anidando para siempre. Me quedé una tarde en la cocina, viendo la puesta de sol pintar las paredes de naranja a través de la ventana cuyas persianas habían insistido en dejar abiertas, y sentí una ola de agotamiento tan profunda que me flojearon las rodillas. ¿Estaba haciendo realmente lo correcto? ¿O había cambiado mi paz por una pelea que no podía ganar? La mañana siguiente me golpeó como un tren de mercancías. Me desperté con el sonido de cajones golpeando abajo, fuerte, deliberado, el tipo de ruido que grita, «Estamos dejando clara nuestra postura». El corazón me saltó a la garganta antes incluso de abrir los ojos. Me quedé allí un segundo, mirando las grietas del techo que me había aprendido de memoria en los últimos 3 meses, y sentí esa mezcla familiar de miedo y desafío retorciéndose en el estómago. Parte de mí quería taparse con las sábanas y fingir que nada de esto estaba pasando. La otra parte, la parte agotada y acorralada, sabía que tenía que enfrentarlo. Me arrastré fuera de la cama, me puse una sudadera y bajé en calcetines, con los suelos de madera fríos bajo los pies como una advertencia. Mamá estaba en la cocina, abriendo armarios de un tirón y tirando cosas a una caja de cartón con mucha más fuerza de la necesaria. Latas de sopa, cajas de pasta, incluso el tarro medio vacío de mi mantequilla de cacahuete favorita. Papá estaba sentado a la mesa, con los brazos cruzados, mirando a la pared como desafiándola a discutir. El aire olía a tostadas quemadas y tensión, tan espeso que se podía masticar. «¿Qué pasa?», pregunté, con la voz ronca de dormir y de todo lo no dicho. Mamá ni siquiera se giró al principio.
Cuando lo hizo, tenía los ojos enrojecidos, pero también había acero en ellos. «No nos vamos a quedar donde no nos quieren, cariño», dijo, con la palabra cariño chorreando sarcasmo. «Esta noche nos iremos a un hotel. Lo solucionaremos desde allí. No queremos ser una carga para nuestro propio hijo». Cerró la caja de un golpe y el dispensador de cinta chirrió al sellarla. Papá solo asintió una vez, lento y pesado, como si estuviera firmando un acta de defunción. El pecho se me oprimió tanto que pensé que se me romperían las costillas. Esto era la bomba de culpa que había estado esperando. Estaban weaponizando su salida, asegurándose de que la sintiera hasta el último gramo. Veía las maletas junto a la puerta principal ya medio hechas, con la ropa saliéndose como acusaciones. Me quedé allí, descalzo en mi propia cocina, y durante una fracción de segundo casi cedí. Las palabras «olvidad el alquiler, quedaos», estaban en la punta de la lengua, ardiendo como ácido. Pero entonces recordé los últimos 90 días, mi despacho enterrado bajo sus abrigos de invierno, la factura de la luz que me hacía llorar, la forma en que había empezado a cerrar con llave la puerta de mi dormitorio, solo para tener 5 minutos de intimidad. «Mamá, papá, no es eso lo que estoy diciendo», logré decir, con la voz quebrándose a pesar de todo. «No os estoy echando, os estoy pidiendo que contribuyáis. 800 euros. Eso es menos de lo que os costaría un apartamento barato de todas formas. Tenéis el dinero de la casa». Papá me cortó con una risa que no tenía nada de graciosa. «¿La casa que vendimos para poder jubilaros en paz? ¿Ese dinero? ¿Quieres que te lo demos como si fueras un casero?». Se levantó, con la silla raspando fuerte contra las baldosas, y por primera vez en mi vida lo vi mirarme como si fuera un extraño. «Te limpiamos los mocos, te enseñamos a conducir, fuimos a todos tus partidos de baloncesto aunque jugabas fatal. ¿Y ahora nos estás contando los céntimos?». «La familia no hace eso, hijo». La habitación dio un poco de vueltas. Sentí el calor subiéndome a la cara, esa vergüenza caliente y punzante mezclada con rabia que me hizo cerrar los puños a los lados. Quería gritar que la familia tampoco te embosca con un camión de mudanzas y convierte tu santuario en una residencia de jubilados sin preguntar. Pero en cambio me quedé allí, tragándomelo todo, con el nudo en la garganta creciendo por segundos. Mamá empezó a llorar otra vez, en silencio esta vez, de lo más profundo, y me golpeó más fuerte que los sollozos ruidosos de antes. De repente parecía tan pequeña, de pie en mi cocina, que antes se sentía como un hogar, agarrando esa caja como si fuera todo lo que le quedaba. Pasé el resto del día en mi habitación, puerta cerrada, portátil abierto en una pantalla en blanco. Mi mente repasaba todos los recuerdos que podía agarrar, como pasar las páginas de un viejo álbum que dolía tocar. Estaba la vez que papá hizo horas extras durante 6 meses para que pudiera ir a ese viaje de fin de curso a Washington. Mamá horneando galletas para todo mi equipo de béisbol después de perder el campeonato, diciéndome que estaba bien perder a veces. Habían estado ahí en mi primera ruptura, en el susto de dejar la universidad, en la vez que destrocé mi primer coche y pensé que mi vida se había acabado. ¿Cómo podía mirarlos a los ojos y decir que su presencia aquí me estaba costando la cordura? Pero entonces miraba el reloj y me daba cuenta de que ya era mediodía y no había comido porque la cocina parecía territorio enemigo. Mi teléfono no paraba de vibrar. Raquel enviando párrafos sobre cómo estaba destruyendo a la familia, Jaime mandando memes sobre hijos desagradecidos. Hasta mi tía se involucró, dejando un mensaje de voz que me hundió el estómago. «Nunca pensé que serías de los que le dan la espalda a la sangre, cielo». Por la tarde, la casa estaba más silenciosa de lo que había estado en meses. Demasiado silenciosa. Mamá y papá habían llevado sus cajas al cuarto de invitados y cerrado la puerta. Oía el murmullo bajo de sus voces a través de la pared, pero no distinguía las palabras. Me senté en la cama,
con las rodillas recogidas, y sentí una soledad aplastante caer sobre mí como una manta empapada en agua helada. Siempre me había visto como el buen hijo, el que aparecía en las fiestas, llamaba los domingos, ayudaba con la tecnología cuando se les rompía el ordenador. Ahora era el villano de su historia, el codicioso de 32 años que valoraba los metros cuadrados más que a la familia. Me ardían los ojos, pero no lloré. Solo me quedé allí, repasando esa puesta de sol en la cocina, preguntándome si mantenerme firme iba a costarme todo lo que importaba. Los siguientes días se convirtieron en un limbo raro. Al final no se fueron al hotel. Algo de no querer malgastar dinero por la cabezonería de nuestro propio hijo. Pero el tratamiento de silencio se intensificó. Mamá cocinaba, pero solo ponía la mesa para dos. Papá veía la tele con el volumen más bajo ahora, como si intentara borrar su presencia mientras seguía ocupando espacio. Bajaba a medianoche a por agua y los encontraba a los dos en el salón, cabezas juntas sobre sus móviles, probablemente mirando apartamentos que no tenían intención de llamar. El resentimiento que sentía empezó a mezclarse con una tristeza profunda y dolorosa que me mantenía despierto por las noches. Los echaba de menos, a ellos de verdad, no a esta versión que había convertido mi casa en un campo de batalla. Echaba de menos las risas fáciles, la forma en que mamá me revolvía el pelo al pasar, los chistes malos de papá, que de alguna forma siempre funcionaban. Incluso intenté una última rama de olivo. Imprimí 3 listados de apartamentos decentes, con alquileres razonables, cerca de sus médicos, todo lo que habían dicho que querían, y los metí por debajo de su puerta con una nota que solo decía: «Os quiero. Vamos a solucionarlo juntos». No hubo respuesta, ni una palabra. En cambio, a la mañana siguiente encontré los papeles hechos trizas en la basura, mezclados con pozos de café como si intentaran enterrar la evidencia. Ese papel destrozado se sentía como se veía mi corazón, roto en pedazos y descartado. Me quedé sobre el cubo, agarrando la encimera hasta que los nudillos se me pusieron blancos, y por primera vez me permití pensar lo impensable. Tal vez necesitaba hablar con un abogado. Solo para conocer mis opciones. La idea me ponía enfermo, pero también me enfermaba la idea de vivir así otros 3 meses. El trabajo era una pesadilla. Me trababa en las presentaciones, con la voz plana, la mente a 1.000.000 de kilómetros. Mi jefe me apartó después de una reunión y me preguntó si todo iba bien en casa. Mentí y dije que sí, pero por dentro estaba gritando. Los amigos también se estaban alejando. Uno hasta sugirió que simplemente los dejara quedarse, tío, no es para siempre. Pero ya se sentía como para siempre. Cada crujido de la casa, cada olor al perfume de mamá en el pasillo, me recordaba que me habían secuestrado la vida. Me estaba ahogando en mi propia casa, y las personas que se suponía que eran mi ancla eran las que me mantenían bajo el agua. Pasó una semana completa sin que pagaran €1 de alquiler. El silencio se había convertido en su propio tipo de grito. Pillé a mamá mirándome una vez desde el otro lado del salón, con los ojos llenos de un dolor que reflejaba el mío, y durante un latido vi a la mujer que solía arroparme por las noches. Pero entonces apartó la mirada y el muro volvió a levantarse. Sabía que algo tenía que ceder pronto, o ellos se rompían, o yo. Y la parte aterradora era que ya no estaba seguro de a cuál de los dos estaba animando. La tensión se rompió finalmente una tarde de jueves lluvioso, de esas en las que el cielo está bajo y gris, y las gotas contra las ventanas suenan como 1000 pequeñas acusaciones. Acababa de terminar un día brutal de llamadas de Zoom seguidas, con el cuello rígido de estar encorvado sobre el portátil en la cama, cuando oí abrirse la puerta principal sin llamar. Voces, altas. Raquel y Jaime. El estómago me cayó como una piedra. No los había invitado. Nadie me había avisado. Pero ahí estaban,
sacudiéndose la lluvia de los zapatos en mi entrada como si también fuera suya, llevando bolsas de comida para llevar que olían a comida china y juicio. Mamá y papá salieron del cuarto de invitados casi al instante, como si hubieran estado esperando refuerzos. Los cuatro se agruparon en el salón, con las voces solapándose en esa sinfonía caótica familiar que antes me encantaba, pero que ahora me ponía la piel de gallina. Raquel me vio primero, entrecerrando los ojos mientras yo bajaba las escaleras. «Ahí está», dijo, sin intentar siquiera esconder el filo en su voz. «El tío que está desahuciando a sus propios padres». Jamie solo negó con la cabeza, con los brazos cruzados, mirando a todas partes menos a mí. Papá se hundió en su sillón, mi sillón, y mamá se sentó en el brazo como si necesitara apoyo. La habitación se sentía más pequeña que nunca, el aire cargado como olor a salsa de soja, abrigos mojados y décadas de cosas sin resolver. Me quedé al pie de las escaleras, con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que intentaba salírseme del pecho. Tenía las manos sudorosas, la boca seca, pero no volví corriendo arriba. No esta vez. «¿Qué es esto?», pregunté, manteniendo la voz estable aunque todo dentro de mí gritaba. Raquel dejó la comida con un golpe. «Estamos aquí porque no quieres escuchar a razones. Mamá y papá nos lo han contado todo. ¿De verdad les estás haciendo pagar alquiler? ¿Después de todo lo que han hecho por ti?». Sus palabras cayeron como puñetazos, cada uno dando exactamente donde más dolía. Sentí la vieja culpa de la infancia inundándome. Las noches que me escapaba, los préstamos de la universidad que avalaron, la vigilia en el hospital cuando me quitaron el apéndice y papá durmió en esa silla de plástico 3 días seguidos. Pero no me encogí. Entré en la habitación, con alfombra suave bajo mis pies descalzos, y miré a cada uno a los ojos. ¿Todo lo que han hecho? Sí, me acuerdo. Me acuerdo del camión apareciendo sin avisar. Me acuerdo de 3 meses de mi despacho desapareciendo, mi cocina reorganizada, mis facturas triplicándose mientras buscan un sitio que de alguna forma nunca aparece. Mi voz subió, cruda e inestable, pero se sentía bien por fin soltarlo. Os quiero, de verdad. Pero querer no significa que os entregue mi vida como si fuera una herencia. Vendisteis vuestra casa por una razón. Tenéis el dinero. ¿Por qué soy yo el único al que se le pide que sacrifique todo? Mamá empezó a llorar otra vez, más bajo esta vez, de esa forma que hacía que le temblaran los hombros y el rímel le corriera en pequeños ríos negros. «Nunca quisimos estar en medio», susurró, pero papá la interrumpió, con la cara enrojecida. «Tu madre te educó mejor que esto. La familia no le cobra a la familia. Te limpiamos el culo, hijo. Te enseñamos el bien y el mal. ¿Y ahora nos tratas como huéspedes?». Jaime saltó, señalándome con el dedo como si estuviera en un juicio. «Tienes esta casa grande, buen trabajo, sin hijos. ¿Qué son 800 euros para ti? Estás siendo egoísta, sin corazón». Raquel asintió, con la voz más suave, pero igual de cortante. «Todos contribuimos por ti mientras crecías. Ahora te toca a ti». Las palabras quedaron ahí, pesadas como la lluvia afuera. Sentí que las rodillas me flaqueaban un segundo, con todo el peso presionándome hasta pensar que podía doblarme. Mi mente pasó por todas las preocupaciones nocturnas que había tenido desde que se mudaron. La forma en que se me oprimía el pecho cada vez que oía sus pasos, el miedo silencioso de volver a una casa que ya no era mía, los mensajes de los amigos preguntando si estaba bien porque sonaba raro. Pensé en los listados de apartamentos destrozados en la basura, el extracto bancario que había visto con todo ese dinero intacto, la forma en que había empezado a cuestionarme si siquiera me merecía mi propia paz. La bilis me subió a la garganta, caliente y amarga, pero debajo había algo más. Una certeza tranquila y ardiente que había crecido durante meses. Tomé aire profundamente, con el aire sabiendo a comida para llevar y arrepentimiento, y dije las palabras que se habían estado formando dentro de mí
como una tormenta. Tenéis razón en una cosa, lo hicisteis todo por mí, y estoy agradecido, más de lo que sabéis. Pero la gratitud no significa que os deje mudaros sin invitación y quedaros para siempre. Os pedí alquiler porque necesito recuperar mi casa. 800 euros no es nada comparado con lo que estáis usando. Si la familia no le cobra a la familia, entonces la familia tampoco toma sin preguntar. No os estoy echando esta noche, pero el alquiler empieza ahora o buscáis otro sitio. Eso es todo. Se acabaron los viajes de culpa. Se acabó el silencio. Esta es mi casa. La habitación se quedó en silencio total, salvo por la lluvia golpeando el cristal. Las lágrimas de mamá se calmaron. Papá me miró como si me viera por primera vez en años, viendo realmente al hombre en el que me había convertido, no al niño que recordaban. Raquel abrió la boca, luego la cerró. Jaime miró al suelo. Me quedé allí, con el pecho agitado, esperando la explosión. Pero no llegó, no como esperaba. En cambio, papá soltó un largo suspiro cansado que parecía llevar el peso de los últimos 3 meses. Nosotros no pensábamos que te estuviera afectando tanto, murmuró, casi para sí mismo. Mamá se secó los ojos y asintió una vez, pequeña y temblorosa. Nadie se disculpó directamente. Nadie hizo las maletas esa noche. Pero algo cambió en el aire, como si la presión, por fin, se hubiera roto. A la mañana siguiente, un cheque de 800 euros estaba en la encimera de la cocina, sujetado con un clip a una nota con la letra de mamá. Seguimos buscando. Te queremos. No era perfecto. La tensión no desapareció de la noche a la mañana. Papá seguía poniendo los partidos un poco demasiado altos a veces, y mamá seguía moviendo cosas en los armarios por costumbre. Pero empezaron a hacer llamadas. Visitaron 2 apartamentos el fin de semana siguiente. Mis hermanos se calmaron después de que les enviara un mensaje largo al grupo explicándolo todo. Sin rabia, solo la verdad. Poco a poco, la casa empezó a sentirse como mía otra vez. Deshice mi despacho, poco a poco. Cenaba en la mesa sin prepararme para el conflicto, y por primera vez en meses, dormí toda la noche sin ese nudo en el estómago. Todavía estoy intentando procesar todo esto. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en mi lugar? Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres escuchar más de mi historia, asegúrate de suscribirte.